¿Pero por qué crees que niños gitanos y niñas gitanas abandonan los estudios? No quiero hablar en nombre de la comunidad, pero por mi experiencia creo que a veces sienten que no forman parte de eso, que los estereotipos están y los prejuicios están en todas las comunidades y en todo lo que hablamos. En la universidad dijeron que alguien de la mina no podría llegar a estudiar y tú estabas allí. Sí, exacto, yo estaba en la clase, fue como que no pasa nada y no pasaría nada si la sociedad, uno, estuviéramos dispuestos a reconocerlo y dos, estuviéramos dispuestos a cambiarlo. En casos más mediáticos, ¿no? Que se escucha pues alguien conocido, muy famoso, que diga que, ay, perdonadme los pelos, que llevo el moño, mira, que te parezco una gitana. Sí. Eso salió, eso fue mucho revuelo. ¿Qué significa para ti ser una mujer gitana? En el que hoy en día todo se pone etiquetas, todo se clasifica según como que sientes que te tienes que posicionar muchas veces. La educación que yo he tenido en mi casa ha hecho que yo pueda equivocarme sin ese problema. Pero muchos otros que desde pequeños sus padres han intentado meter esta presión y claro, la presión acaba explotando. Promover y buscar el éxito en el alumnado gitano. Vale. Sí, es que te encuentras historias diarias que marcan, porque al final los niños son esponjas y van absorbiendo todo eso que nosotros, que la sociedad, que su familia le lanzamos. No puede ser que un niño no se sienta cómodo en un colegio, que no se canse de lucharlo y que en un futuro lo conseguirá. Hola a todos y a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Poco se está hablando. Antes de todo quería avisar de un pequeño cambio en la publicación de los episodios. Como siempre, cuando se empieza un proyecto pues es un poco prueba y error. Entonces en este caso, en vez de publicar ahora los días 1 y 15 de cada mes, hemos visto que no es lo que nos acaba de funcionar, entonces ahora lo cambiaremos y será un domingo sí y un domingo no, cada 15 días igual. Por lo tanto, nos encontráis tanto en Spotify como en YouTube en domingos alternos. Y después de esta pequeña aclaración sí que vamos a presentar a la entrevistada de hoy. Parece que siempre digo lo mismo, pero este episodio de verdad que es muy especial, ahora lo comentábamos, yo lo encontré pues en la lupa en Instagram, me salió un reel suyo de una entrevista y creo que es muy especial porque quiere romper con prejuicios y estereotipos. Entonces, hoy tenemos con nosotros a Estel Fernández, nació en La Mina, un barrio de Sant Adrià del Besòs, aquí en Barcelona, y ha sido la primera de su familia en acceder a estudios superiores, si no voy equivocada. Ahora ya nos explicará un poco, pero ella misma en otras entrevistas ha asegurado que cuando era una niña gitana, cuando era pequeña, cuando alguien, de hecho una niña gitana en general, decide estudiar, rompe un poco con estereotipos, ¿no? Que no es lo que estamos más acostumbrados a ver. Y hoy está aquí, un poco se está hablando, para explicarnos cómo ha sido este proceso y todas las piedras que se ha encontrado hasta llegar a donde está a día de hoy, que es socióloga y trabaja como técnica socioeducativa en la Fundación Pere Closa. Así que después de esta pequeña introducción, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Estel? Muy bien, muy contenta de estar aquí y poder dar mi opinión. Pues un poco para que la gente se ubique, ¿quién es Estel Fernández? Pues mira, yo soy una chica de 24 años que empezó en la fundación trabajando desde los 19 y nada, una chica como cualquier otra te diría, ¿no? Pues con su trabajo, su casa, su vida y sobre todo sus inquietudes y sus sueños, ¿no? Por cumplir. Y en mi caso, por ejemplo, yo siempre he tenido claro, quizás no lo que quería estudiar, pero siempre he tenido claro como el camino que quería seguir, que quería acabar en la universidad o estudiando un ciclo superior. ¿Cómo ha sido tu caso? ¿Siempre has tenido claro también que querías estudiar? No, para nada, no. Sí que tenía claro, yo siempre he sido una niña que me ha costado mucho, en el sentido de que yo no me lo miraba el día de antes y ya te sacaba un 8, eso siempre lo he dicho, siempre lo he dejado claro, ¿no? Pero sí que he tenido algo que me enorgullece muchísimo, que es que he trabajado poco a poco para conseguirlo. Con todas mis fases, ¿no? Hay fases mejores, fases peores, pero siempre he trabajado para poderlo conseguir. Y eso sí que es lo que a mí me diferenciaba mucho, ¿no? Es decir, si yo quiero algo, voy a ir a por ello y hasta no conseguirlo no voy a parar. Pero aún así, no siempre he tenido claro que quería estudiar. Sí que fue como a finales de la secundaria... Vale. Como que me empecé a esforzar mucho más. Y yo veía que sí que es verdad que me tenía que currar muchísimo, pero lo conseguía. Y eso como que me empezó a picar la curiosidad, ¿no? Y yo al principio, yo me acuerdo que yo decía, bachillerato, es que bachillerato que va a ser difícil y tal. Es que además nos lo pintan un poco como que es lo peor del mundo. Exactamente, pero sí que es verdad que por otro lado yo tuve la suerte, somos 3 hermanas y yo soy la pequeña. Y mis 2 hermanas hicieron el bachillerato. Es decir, yo he sido la primera de la familia en llegar a la universidad, vale, pero no en los estudios posobligatorios como tal. Quiero decir, he tenido como esas referencias positivas para poder llegar.
y yo veía como mis hermanas llegaron, ¿no? Entonces ya también eso fue un punto que hizo plantearme por qué no lo voy a hacer yo. Yo veía que para mí era muy difícil, pero luego veía que habían personas que sí que lo habían conseguido, ¿no? Entonces ya inicié el bachillerato, me costó también mucho, pero me lo saqué, y también es verdad que yo tuve referentes muy positivos con mis hermanas, y aparte siempre lo digo que en el caso de la secundaria y el bachillerato tuve profesionales que hicieron todo para que yo lo consiguiera y sobre todo confiaron en mí, ¿no? Entonces en eso para mí pues fue muy importante. Iba a decir cómo fue un poco el entorno, porque yo creo que si hay profesores, o familia incluso, pero sobre todo profesores que te animan y que ven que eres capaces, porque de hecho yo me he encontrado con una amiga que le pasó, no gitana, pero que le pasó como al contrario, que en vez de animarla como que le decían que no lo conseguiría y que no llegaría, y ahora tiene la carrera y ya está estudiando, o sea, está trabajando de ello. Entonces, ¿cómo fue un poco ese entorno tuyo? Claro, yo, mira, por una parte por el entorno familiar, pues fue increíble, la verdad que siempre lo digo que es mi mayor orgullo, porque ni cuando yo no creía en mí misma o yo decía es que no puedo, yo como que me machacaba mucho, ¿no? Me quedaba una y yo ya llorando fatal, y mi padre, que no pasa nada, que una no es ninguna, venga tú para adelante, ¿no? Mi madre, me costaban las mates, si yo sacaba un 5 y lo aprobaba ese examen, para mi madre era, hay un 5, para mi madre hay un aprobado, hay un esfuerzo, lo colgaba en la nevera, o sea, todo eso hacía en mi casa. Mis hermanas, o sea, eso es lo que han hecho con nosotras. Entonces era como un impulso continuo, por parte de mi familia, impulso continuo. Y por parte de, pues eso, de la comunidad educativa, de los profesores, pues la verdad que súper bien. En el caso de secundaria y bachillerato, tengo que decir, y siempre lo diré, que estoy súper agradecida, porque tengo personas que siempre me vienen a la mente porque en mí estuvieron muchísimo. Que te acuerdas de ellas. Exactamente, y confiaban muchísimo en mí. ¿Y por qué crees que cada vez, bueno, no sé si cada vez más o menos, pero por qué crees que niños gitanos y niñas gitanas abandonan los estudios? Bueno, yo creo que hay dos puntos. Primero, por falta de confianza en ellos mismos, y porque realmente creen y interiorizan el mensaje de que ellos no sirven para eso. O sea, ellos tienen pues otras tareas en la vida, o pues sirvo directamente para trabajar o para hacer, pero no para estudiar, mucho menos para entrar a la universidad. Sienten a veces, no quiero hablar en nombre de la comunidad, pero por mi experiencia creo que a veces sienten que no forman parte de eso, que ellos no es su mundo, por así decirlo, y otra parte súper importante, creo que tienen falta de referentes, ¿no? De lo que hablábamos al principio. Si tú tienes falta de referentes positivos en tu entorno más próximo, es muy difícil que tú te puedas plantear lo que yo me planteé, el decir, pues mira, si mis hermanas han hecho el bachillerato, ¿no? Este inicio te decía, si mis hermanas han hecho el bachillerato, venga, va, yo lo voy a intentar. Es muy difícil. Sí, que si no tienes a nadie, ni amigos, ni conocidos, es como, no lo intento porque directamente no voy a poder. Exacto, no pertenece ni a ti ni a tu entorno cercano, por lo que ni siquiera muchas veces no te lo planteas, porque sientes realmente de verdad que no pertenece a ti. Y en tu caso particular, ¿te has encontrado como que tengan estereotipos o prejuicios por ser gitana? Sí, exacto. Los estereotipos están y los prejuicios están en todas las comunidades y en todo lo que hablamos, pero yo siempre digo que en el colegio como tal y la secundaria yo estuve como muy bien envuelta y no hubo ningún problema ni nada, pero en la sociedad mayoritaria en general eso te lo encuentras. Y yo siempre lo digo, que en el colegio no, pero en la universidad sí, que para mí fue aún más fuerte, ¿no? Entonces... Y en la universidad, de hecho, no sé si era para TV3 o para qué entrevista, pero que en la universidad dijeron que alguien de la mina no podría llegar a estudiar, y tú estabas allí. Sí, exacto, yo estaba en la clase, fue como... De hecho, con las amigas, con el grupo de la universidad, aún a veces lo seguimos comentando, que fue gracioso, dejémoslo ahí, por no entrar en materia, pero sí. ¿Y el profesor sabía que tú estabas allí y que tú eras de la mina? No. ¿Y lo llegaste a decir o...? Claro, sí, lo dije. Él estaba poniendo, pues, fue en primero de la carrera, fue en primer curso, llevábamos muy poquitos meses, y él estaba explicando, pues, una parte del temario y tal, y le dijo, pero es que es de lógica, es como si digo que un niño de la mina o un alumno de la mina va a estar aquí estudiando. No podemos esperar que alguien de la mina esté aquí. Y claro, yo levanté una mano y porque no pude levantar 8, ¿sabes? Porque fue, bueno, y le dijo, pues mira, yo soy de la mina. Entonces, claro, pues se quedó parado y dijo, bueno, sí, aquí tenemos la excepción que confirma la regla. Y como serio? que, sí, esa fue su respuesta. No hubo ni disculpas, ni que no pasa nada, porque yo siempre lo digo, ¿no?
que sin darnos cuenta todos muchas veces vivimos de prejuicios, tendemos cuando nos expresamos, a hablar a veces, ¿no? Pues que no hay ningún problema, pero tenemos que tener esa capacidad de aceptar el error o aceptar, ¿no? Sí, en plan, me he equivocado, lo siento. Pues mira, no disculpa y seguramente te servirá para la próxima. Pues no. Hay la sección que confirma la regla, me giro y sigo con mi clase. No vaya a ser. Madre mía. ¿Y cómo fue la decisión de que decidiste esa carrera? ¿O barajabas unas cuantas o tuviste claro que querías ir por ese camino? No, mira, yo no sabía ni que existía. Yo no sabía, como mucha gente le pasará, yo no sabía ni que existía la sociología. Y yo fue también, mira, ves, vuelvo otra vez a lo mismo porque es que para mí es súper importante. Yo tuve un tutor en segundo de bachillerato que hizo muy bien su labor. Ahora con los años lo vuelvo a ver y lo valoro más aún. Muchos profesores, pero mira, mi tutor, por ejemplo, pues se encargó de cogerme de manera individual y mirar una por una las carreras, mirar qué salidas tenía, qué asignaturas se hacían, también aconsejarme, mirar, bueno, a nivel económico qué yo podía asumir y qué no. Exacto. Entonces, yo sin eso, por ejemplo, ya no lo hubiera ni hecho, porque no sabía ni que existía ese camino, ¿no? Porque la sociología exactamente, que es porque yo sé el nombre, digamos, pero si me metes a la carrera tampoco tengo ni idea. Sí, es según donde luego también quieras dedicarte. Vale. Yo, por ejemplo, estoy más centrada en la sociología de la educación. Vale. Y eso sí que es verdad que ya lo descubres pues en el último curso de la carrera realmente. Hay gente que no, que lo tiene claro, que lo que quiere realmente es estar en estudios sociológicos. Vale. Entonces tiene claro que quiere ir por la parte de investigación. No era mi caso, pero yo, por ejemplo, en cuarto pues descubrí que la sociología de la educación trataba mucho aquello. Yo siempre le decía a mi profesora, ¿no? Es que gracias a esta asignatura le estoy dando nombre y le estoy poniendo título a muchos aspectos o a muchas teorías o todo aquello, políticas públicas que yo estoy a favor y no sabía que existían, no sabía, ¿no? Vale. Es darle ese conocimiento para poder posteriormente aplicarlo. ¿Y en la sociedad de hoy en día, crees que aún asociamos mucho la palabra gitana a algo malo o algo negativo? Sí, por supuesto. Sí, ya sabía la respuesta. Por supuesto, porque se tenía lo que ves, preguntar. lo ves. Sí. No, sí, porque es lo que te decía antes, ¿no? No pasa nada y para mí no es un reproche ni es algo, tampoco hay que llevarlo de manera negativa, es decir, se utiliza para un término negativo, obviamente es algo negativo, pero en el sentido de que no pasa nada y no pasaría nada si la sociedad, uno, estuviéramos dispuestos a reconocerlo y dos, estuviéramos dispuestos a cambiarlo. Pero cuando en casos más mediáticos, ¿no? Que se escucha pues alguien conocido, muy famoso, que digas que eso ha pasado, de decir, ay, perdonadme los pelos, que llevo el moño, mira, que te parezco una gitana. Sí. Eso salió, eso fue mucho revuelo. Si todos, como sociedad, estamos dispuestos a eso reconocerlo y no decir, es que se victimizan, es que hay una realidad objetiva que no queremos cambiarla porque queremos hacerlos víctimas, no, es porque está ahí. Como te puedo poner ejemplos de otra comunidad, de cualquier que hoy en día se sigue utilizando, ¿no? Que trabaja como un negro. Sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Sí. Yo no puedo decir, no, es que se victimizan, no se victimizan. Hay una realidad y hay un trasfondo de todo eso que quizá a esa persona le duele. Evidentemente. Claro, entonces se tiene uno que respetar y dos, para poderlo cambiar se tiene que tener la intención de quererlo cambiar. Muchas veces no se tiene, para nada. ¿Y qué le dirías a toda aquella gente que juzga, digamos, que has acabado estudiando, pero que vienes de la mina? ¿Te has sentido que ahora, ya teniendo tu graduado y ya teniendo la carrera, aún así te siguen juzgando? No, la verdad que no. Vale. Ahora mismo no. Yo creo que también importa mucho el entorno y al final, donde trabajo, con quién me muevo y dónde me muevo, hace que no me lo encuentre tanto, ¿no? Vale. Porque también es verdad que es eso, que al final, donde trabajas, como en mi caso, para nada, ¿cómo van a pensar? Es que ¿cómo te lo encuentras aquí? Claro, ¿cómo te vas a encontrar? Al contrario, yo ahora mismo tengo que decir que estoy súper agradecida porque estoy en un entorno súper agradable y para mí mi zona de confort. Que eso puede ser a veces positivo, a veces negativo, pero yo estoy ahora mismo que es muy difícil encontrártelo. Te lo encuentras más, hay veces que sí que te lo encuentras, pero más lo típico de la rutina diaria de con un vecino que no sabe que eres comentarios gitana. Como lo que hemos dicho, ¿no? Claro, de una que te diga, no, es que esa gitana, que no sé qué, y tienes que pararle los pies y decir... A mí también me pasó, yo empecé trabajando bastante joven, empecé con 17 años y yo trabajando, a mí, madre mía, qué caro me lo cobran, madre mía, qué gitanos sois. No dices nada, pero la segunda que lo vuelve a decir ya le tienes que parar los pies. Claro. De verdad, ¿cómo os gusta robar? ¿Qué gitanos sois?
¿sabes? Son esos comentarios, pero Bueno, si no... son comentarios que se oyen, ¿eh? Porque realmente Claro. si vas por la calle, yo los he oído. Sí, exactamente. Pero quitando eso, no. Ahora entraremos un poco en tu labor dentro de la fundación y cómo has llegado hasta aquí, pero primero vamos a entrar un poco como en tu identidad, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué significa para ti ser una mujer gitana? Eso yo te diría que, como siempre, no me gusta hablar como en nombre de la comunidad en general, sea de lo que sea, me gusta como personalizar mi caso, pero para mí se trata de ciertos valores que tú llevas a cabo y llevas en tu día a día, de la manera que tú lo entiendas, ¿no? Pero muchas veces habla de qué es la gitanidad o cómo se entiende, la manera en cómo tú quieres y proteges a los tuyos, cómo entiendes el ser familia, cómo tratas a las personas mayores, todo eso para mí es lo que hace, por ejemplo, la gitanidad, que no significa que sea lo mismo para la Para otra persona. Pero para mí sería eso. ¿Y alguna vez has sentido que, por ejemplo, pues sería ser mujer, ser gitana, ser socióloga, que todas tus identidades, todo junto, como que choca entre sí, o crees que se coordinan bien, se compenetran bien? Yo la verdad que no, conmigo misma, claro que yo tenía problema. En tu caso. Claro, no había problema, porque sí que es verdad que yo tampoco, nunca he sido una persona que me guste las etiquetas. Vale. Entonces, como que en mi casa y conmigo, con mis hermanas, con mis padres, como que lo hemos normalizado todo y vemos como damos muy por hecho, que sé que la sociedad no, pero damos muy por hecho que todo se puede, no todo a la vez, empezarlo todo a la vez, pero todo se puede llevar. Entonces nunca me ha gustado las etiquetas, nunca me ha gustado el blanco-negro, entonces partiendo de esa base, lo que sí que es verdad que como sociedad que vivimos en un mundo en el que hoy en día todo se pone etiquetas, todo se clasifica según como que sientes que te tienes que posicionar muchas veces, pero no en mi caso, así que nunca he tenido problema. Perfecto, porque además lo que tú comentabas, ¿no? Que a día de hoy como que lo tienes que tener todo muy claro, no puedes estar ahí en medio como bailando el agua, sino que te gusta esto o esto y punto, no puedes estar en medio. Y sientes como que la sociedad te pide que te tienes que clasificar y que tienes que etiquetarte y que tienes que elegir entre el blanco y el negro, y en mi caso es que nunca ha sido así, nunca he tenido problema a equivocarme en ese sentido. Siempre, y claro, hago hincapié en la educación que yo he tenido en mi casa. La educación que yo he tenido en mi casa ha hecho que yo pueda equivocarme sin ese problema, ya te digo. Parece que no, pero luego ya, pues si quieres entramos más en materia, lo que es con los niños, pero de verdad que los mensajes, o sea, no nos hacemos la idea de cómo calan, para bien o para mal, los mensajes que nosotros durante la infancia le damos a los niños. O sea, parece una tontería, pero que mi padre me dijera, no pasa nada, que una no es ninguna, que no pasa nada, que para eso estamos, que mi madre me cuelga un examen. Eso hacía que, claro, la nevera, para que todo el mundo lo viera cuando pasara por casa, pues claro, eso hace que una niña crezca bien, que crezca feliz, que crezca pues con ese empoderamiento que necesita luego en la edad adulta, ¿no? Sí, ahora luego entraremos, pero también hay muchos casos, por ejemplo, me lo invento, pero que de golpe sacas notable y te dicen todo notable, no hay ningún excelente, porque eso yo también me lo he encontrado de cerca, entonces te quedas un poco en plan, bueno, lo estamos intentando, en plan poco a poco. Entonces qué bien que desde pequeñita como que te hayan animado y realmente hayan valorado que aprobar ya era mucho para ti, que ya te estabas esforzando y que le estabas dedicando horas. Claro, sí, yo es que nunca he tenido una presión por parte de mi casa, al revés, la presión siempre digo que siempre me la ponía yo misma. Y es que la gente se ríe, pero es que es verdad que yo muchas veces con mi padre, ya en el bachillerato, que ya era grande, que no te creas tú que era niña, y ya estando en el bachillerato yo estudiaba, no papá, no voy a cenar, que estoy estudiando, y mi padre coger y decirme a mí, bueno, a la hora vengo a la habitación, espero que hayas dejado ya de estudiar, que yo decía, digo, otra persona no estudies tanto. No estudies tanto, ¿sabes? Pues un poco por ahí, pero claro, de la buena manera de decir, no se tiene que... Yo he visto muchos casos de, vale, niños que no le dan la importancia y por eso los padres intentan, pero muchos otros que desde pequeños sus padres han intentado meter esta presión y claro, la presión acaba explotando por algún lado. No, y que al final gira y es totalmente lo contrario. ¿Cómo explota? Pues decir, estoy harto ya como niño de los estudios, mis padres solo esperan de mí que saque muy buenas notas, se acabó. ¿Y qué? ¿Qué has conseguido ahí? Sí, todo lo Yo contrario. entiendo que como padre o madre es una tarea muy difícil, pero yo tengo claro por el camino que tiraré y por el camino que con los niños tiro trabajando, ¿no? Pues entrando un poquito ya en cómo trabajas con los niños y en la fundación, ¿cuál fue tu primer contacto? ¿Cómo descubriste la fundación y te metiste en ella? Pues mira, yo como te digo, pues vivía en el barrio de San Adrián, en el barrio de la Mina,
Y yo estaba en segundo de la carrera, Vale. en segundo, y teníamos que hacer un trabajo de investigación y tal, como un poquito un trabajo práctico, y decidí hacerlo en el barrio. Vale. Entonces mi primer contacto con la Fundación Privada Peraclosa fue así, porque yo pues sabía que había un refuerzo para niños gitanos, pero no le ponía nombre, no le ponía espacio, no sabía Vale. dónde se hacía, pero sí que yo lo sabía por familiares y tal. Entonces, pues nada, decidí ir a la biblioteca, que era donde se hacía, la biblioteca de la mina. Ahí descubrí la fundación, la tarea que hacen, cómo lo hacen, y estuve un poquito práctica y luego pues tuve la oportunidad de que contaran conmigo como monitora de refuerzo. Y que para la gente conozca bien la tarea de la fundación, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, la tarea principal de la fundación es promover y buscar el éxito en el alumnado gitano. Vale. En el caso del SIC, porque la fundación tiene tres áreas diferentes, que sería la de formación, la de promoción y la de cultura. Vale. Entonces, donde yo formo parte, o sea, el SIC de Pensa Borensa, que es el proyecto donde yo trabajo, es el de formación. Este proyecto en concreto lo que busca es alcanzar la normalización educativa y el éxito educativo en el alumnado gitano de toda Cataluña. Entonces, en concreto, este proyecto se busca eso. ¿Y tu labor exactamente? O sea, tu día a día, digamos, ¿qué es? ¿Estás con niños todo el rato? ¿No? Hemos visto que estás en el despacho, entonces, Sí. ¿qué haces exactamente? Por las tardes sí que es la intervención directa con Vale. el alumnado. Por las mañanas estamos tanto en la fundación, en los despachos, digamos, como en el barrio donde haces tu intervención. Vale. En el caso del Cicla i Pensa Borensa, que es el proyecto donde yo formo parte, que significa Educación Tothom, tiene distintas zonas de actuación, pues en el barrio de la Mina, la parte de San Adrián Vale. y Besos Maresma, Barcelona, San Roque en Badalona, tiene distintas zonas de actuación. En concreto, donde yo trabajo, sí que es verdad que yo empecé en la zona de la Mina, como te comento, pero con los años hice el cambio a Hospitalet de Llobregat, en el barrio de la Florida, que es donde estoy actualmente. Entonces estamos o en el barrio por las mañanas o en el despacho, y por las tardes la intervención con los niños. ¿Y los niños qué franja de edad tienen más o menos? ¿Todos son pequeños? Pues empezamos siempre desde primero de primaria, es el mínimo. Hacemos toda la primaria, hacemos la secundaria y también tenemos alumnos de posobligatoria. Vale. Con alumnos de posobligatoria ya no es tanto el refuerzo educativo de manera directa, no es hacer fichas, ¿no? Sino es más, pues, no sé, te ayudo a hacer un buen Orientar currículum, orientamos en qué quieres seguir estudiando, miramos pues qué te ha pedido el profesor a mejorar, cómo lo podemos mejorar, técnicas de estudio, hacemos ese tipo de seguimiento, aparte de otros muchos, como por ejemplo poder tramitarles cualquier beca, cualquier ayuda que digamos case con sus características y que la pueda echar. ¿Y cuál es el contacto? Quiero decir, ¿son ellos o la familia que se tiene que poner en contacto con vosotros? ¿Vosotros tenéis un listado de alumnos o...? Pues es según también el barrio, porque por ejemplo en la Florida es una familia muy grande, pero empezó, digamos, por una familia, Vale. ¿no? En el barrio de la Florida, como los gitanos, pues empezó como una familia que poco a poco pues se ha ido haciendo más grande, y obviamente pues hay distintas como subfamilias. Pero entonces ahí, como todos se conocen con todos, porque prácticamente todos son familias, o sea, surge entre ellos, ¿no? Pues Vale. mi El primo, boca a el boca. hermano pequeño, más el boca a boca. En todos los barrios, en todos los ámbitos puede surgir así, por el boca a boca. Pero por otro lado, también están las incorporaciones desde los centros educativos, que ahí también tenemos mucho número de niños que vienen gracias a los centros educativos. Vale. Como nosotros trabajamos con los centros educativos de los alumnos que tenemos de la zona, eso hace que el mismo tutor, pues si sabe, pues mira, en clase también hay otro niño gitano que quizá pues le gustaría porque vive en la mina, ¿no? Y pues, surge de esta incorporación. Y económicamente, digamos, ¿cómo se sustenta? Quiero decir, ¿las familias pagan un tanto? ¿Es todo pagado por el No, es Estado? totalmente gratuito. Vale. En cuanto a las familias, no han de pagar nada Vale. por traer a los niños y por dar ese servicio. Y, bueno, muy interesante además, por si alguien lo está oyendo, que yo me pensaba que había que pagar como, no una mensualidad, pero que pagabas como un tanto por este refuerzo. No, en nuestro caso no. ¿Cuáles son las situaciones que te has encontrado tú, o sea, directamente con los niños? ¿Te has encontrado alguna situación que ellos te cuenten o que tú la hayas vivido como heavy?
¿En qué sentido? O sea, heavy, ¿en qué sentido? O sea, que a ellos les haya marcado. Sí, a ver, es que según en qué aspecto, pero sí, es que te encuentras historias diarias que marcan. Desde un profesor hasta lo que vive en casa, que eso también me gusta recalcarlo mucho, que al final, por ejemplo, en el vídeo que tuviste, ¿no? Como que se machacaba mucho el decir, es que solo echas la culpa y nosotros como profesores, y yo como profesor vivo esto y vivo lo otro y hago todo lo posible. Por supuesto. O sea, eso no lo dudo. Yo no dudo que hay muchísimos profesores, muchas personas de la comunidad educativa que hacen todos sus esfuerzos. Eso yo no lo pongo en duda. Y de hecho, siempre lo digo, que ese niño o niña gitano, si no tiene una familia detrás que lo apoye y lo ayude en eso, es muy difícil que llegue, ¿no? Entonces eso también me gusta recalcarlo. Entonces, pues te encuentras muchos casos. Te encuentras casos con situaciones difíciles, familiares, situaciones también casos aparentemente fáciles, en el sentido de que es un niño más que va al cole, estudia y simplemente pues necesita esas pequeñas ayudas para conseguir su objetivo y ya está. Y como antes lo hemos comentado hace ya un rato atrás, pero la infancia marca mucho y los mensajes que los niños van recibiendo. No sé si nos puedes contar muy por encima, no vamos a meternos ahora en materia, pero realmente cómo de importantes son los mensajes que reciben entiendo que de la familia y del entorno más cercano. Sí. Para mí es muy, muy importante, te diría que no sé, es gran parte, porque al final los niños son esponjas y van absorbiendo todo eso que nosotros, que la sociedad, que su familia le lanzamos. Entonces, sí, claro, para mí sugiere ya, o sea, para mí es una lógica, pero luego te das cuenta en el entorno que no nos damos cuenta, exacto, y que no nos damos cuenta y estamos ahí muchas veces machacando. Y es en todos los ámbitos. Familiarmente hablando, como hemos dicho antes, ¿no? Es muy importante que esos padres, esos hermanos estén ahí diciéndole que él puede, que lo va a poder conseguir. Pero luego muchas veces, pues los profesores, los educadores, cualquier persona de la comunidad educativa, muchas veces no se da cuenta que los mensajes que está lanzando no son a favor de ese niño. Que es de manera inconsciente, que eso es lo peor. Que yo sé que es de manera inconsciente. Pero es que tenemos que hacer un trabajo previo y decir, todos aquellos mensajes que lanzamos a los niños lo van a interiorizar para bien y para mal. Y luego es una mochila que pesa, porque si al final tú, por ejemplo, como profesor, tienes un problema porque ese niño no ha venido en 2 días, me lo invento, y lo primero que hace, o en 2 días o lo que sea, y lo primero que hace es cuando ese niño entra al aula, hay que ver que no han venido Pepito, ¿no? Pero ¿qué pasa con no sé qué, que no sé cuántos? Estás exponiendo a ese niño. Ya no es el además mensaje. Delante de todos los compañeros. Claro, ya no es el mensaje que tú estás sacando, es que lo estás exponiendo desde una incomodidad. Pues tendrás que coger a la familia, el niño es un niño. O sea, dejemos que los niños sean niños. Que el niño o la niña nunca va a tener la culpa. Si acaso es la familia, intenta hablar con la familia y mediar qué hay detrás, pero con el niño dejémoslo aparte porque son niños y tienen que sentirse cómodos. No puede ser que un niño no se sienta cómodo en un colegio, porque es que pasamos muchísimas horas ahí. Si ellos no se sienten cómodos, apague, vámonos. Además pasa también, como muchas veces, ya no solo digo la comunidad gitana, sino en general, que como que se achaca mucho a que si el niño o la niña es mala, como que es el niño que es malo. Y yo creo que realmente depende de la educación y que quizás lo han vivido en casa o han tenido alguna situación problemática en casa que hace que ese niño rebote la silla. Totalmente, sí. O sea que nosotros tenemos casos de diferentes zonas y de la propia zona donde eso se ve claramente, es decir, es que no estamos hablando del mismo niño entonces. O casos, casos de empezar con él en septiembre, octubre y acabar en junio, y decir, qué alegría, qué evolución del tan cambio buena. que ha hecho. Exactamente. Y eso no es porque sí, eso es porque hay muchísimo trabajo ahí encima con ese niño, con esa niña, y poniendo hincapié en muchísimas cosas, en cambiar también, es lo que hablo, desde la familia cambiar hábitos, cambiar rutinas, cambiar mensajes que se le dan a ese niño, esa niña, que mucho, ¿no? Y ahora que has comentado lo del mes de junio, ¿en verano paráis la fundación, digamos, o seguís trabajando? La fundación continúa, pero continúa por una parte pues cerrando todo el curso a nivel de más papeleo, a nivel de memorias, todo esto, y luego la otra parte que sería los casales de verano, que también se le da continuidad en algunas zonas de actuación, que principalmente pues es Badalona, pero según en qué zona. Porque claro, la sede de la fundación está en Badalona, por lo que, aunque hayan proyectos en Lleida, en Hospitalet, el gran volumen de proyectos que se llevan a cabo es en Badalona, sí.
¿Y tenéis un trato directo con la familia, ahora que comentamos la importancia de su papel? Es uno de los trabajos que hacemos, trabajar con familias. O sea, digamos que nosotros tenemos en el centro de actuación como principal el niño o niña, o sea, el alumno, ¿no? Pero luego se trabaja con los centros educativos, con el barrio o contexto donde ese niño viva y con la familia. La familia es muy importante, trabajar con ellos. ¿Y qué necesita, tanto que hablamos de los mensajes importantes, qué necesita escuchar un niño gitano o una niña gitana para creer que puede conseguir, puede ser entrar a la universidad o cualquier otra cosa, ¿eh? Pues yo te diría como que no hay una clave o 3 palabras, te diría que necesita lo que necesita realmente cualquier niño o niña en esa etapa, ¿no? Tan vulnerable realmente, que confíen en ellos, que no se les juzgue, que realmente dejen que se enorgullezcan de su identidad, que la lleven por bandera, que no es algo que se tenga que avergonzar, ni esconder, ni minimizar, que eso es otra también, y que confíen en ellos, y si hay algún problema se trate desde la familia y no con el niño. ¿Y qué quieres decir con minimizar? Bueno, porque hay veces que, pues como digo, no somos conscientes y cuando decimos las cosas como son es como que a veces se ofenden muchas personas. Muchas de ellas, lo que hablamos, generalizamos, tendemos a generalizar por lo que si tú sientes que tú no lo haces, ya está, no te sientas aludido y ya está, ¿no? Pero minimizamos en el sentido de decir, no, claro, es que yo no digo que a ese niño se le diga de manera directa te tienes que avergonzar o no, o sea, pero hay veces que intentamos pues minimizar, venga va, pues no cantes tanto, venga, vale. Que está claro que a ver, en una clase tiene que estar callado, ¿no? O sea, no quiero que se lleve a la contra, que muchas veces pasa, pero es como, pues si el niño, por ejemplo, le apetece cantar, o el niño habla como quiere, o le da una importancia a X situación, o a X persona, o a X vivencia, que tú no, pues no pasa nada, la diversidad está... Vale, como valorar lo que para ese niño es importante. Claro, exacto, para mí es eso, y ya te digo, yo no me lo he encontrado personalmente, pero ya te digo, al final 5 años trabajando en esto, pues te da algo de experiencia y te das cuenta, ¿no? De según qué cosas, si para esa niña es tan importante, tú deberías como mínimo de respetarlo, deberíamos todos de respetarlo, independientemente de la comunidad que pertenezca. Ya hace unos cuantos años que acabaste primario, pero ¿tú crees, si ahora lo miras con el tiempo, que ha evolucionado para bien o para mal? Como la inclusión de la comunidad gitana o un poco como este refuerzo. Yo creo que aunque tengamos a veces muchos mensajes negativos, porque al final el salseo está en lo negativo, sí. Yo creo que estamos mejorando. Yo realmente lo creo y cada vez hay más referentes positivos, más gitanos y gitanas que estudian, entonces eso se tiene que valorar y se tiene que ensalzar eso, y yo considero que en cuanto a inclusión todavía nos falta mucho, ya te digo, por mensajes, ¿no? que siguen habiendo, sí. Por comentarios, lo que sabemos, ¿no? Pero que hemos hecho mucho, aunque nos quede todavía mucho más. ¿Y qué le dirías a la Estel de hace 10 años? Pues yo le diría que... No, 10 años, ¿tendrías 14? ¿Tienes 24? Sí, exacto. Vale, pues con 14 años que no estás... Sí, pues mira, ahí estaba pues en duda de qué hacer, que si yo podía estudiar, que si no. Le diría que continuara haciendo lo que hace y que se sienta muy orgullosa de lo que es y de quién es y que siga adelante, que no se rinda. Y en tu caso sí que lo has tenido, no fácil, pero quiero decir que la familia te ha podido acompañar y te ha podido como ese apoyo. Una niña gitana que no tiene ese apoyo a la familia, ¿qué puede hacer o qué mensaje le podemos dar? Es que sí que sería muy complicado, porque yo siempre lo digo, que si no tienes tu familia detrás que te ayude, es difícil, es muy difícil, la verdad. Y yo siempre digo que si yo no hubiera tenido mi familia detrás, ¿qué hubiera podido hacer yo, no? Porque al final dejamos de ser niños y niñas, independientemente de donde sean, ¿no? Pero bueno, yo le intentaría hacer entender que no está todo perdido, que quizá no es su momento, pero lo es en el futuro, y sobre todo eso, que nunca deje de perseguir lo que realmente quiere, y que si no es ahora porque la vida pues no se la ha puesto fácil, por desgracia, y no se puede, porque al final deja de ser una niña, que no se canse de lucharlo y que en un futuro lo conseguirá. Qué bien. Y ya por último, ya la última pregunta de todas, ¿quién crees, ya fuera de la fundación y todo, pero quién crees que tiene una historia que podría venir al podcast, digamos, y que la gente merece escuchar esta historia? Puede ser de aquí o cualquier persona, ¿eh?
Pues mira, si es una persona de la fundación siguiendo en el camino te diría que una de las trabajadoras de la fundación, que es Nieves Heredia, Vale. y esa persona tiene una historia de vida muy emotiva y pues la verdad que merece ser contada por todo lo que lleva y todo lo que lleva a la vez, y sobre todo para mí realmente es un mensaje que lanza de que todo se puede y no tienes que dejar nada de lado para coger lo otro, lo que hablamos, ¿no? De posicionarse de blanco y negro. Es un claro ejemplo de que realmente todo se puede. Qué bien, pues ahora ir a hablar con Nieves. Pues hasta aquí. Bueno, muchas gracias, de verdad, por haber contado tu historia, por haber explicado un poco la labor que se hace desde la fundación. Sobre todo para mí era muy importante esta entrevista por romper estereotipos y que la gente viera que no hay tanto, o sea, que sí que hay prejuicio, pero que no tiene que haberlo tanto. Que claro, una gitana puede estudiar, puede cualquier cosa, ¿no? Que se proponga, y que no hay que estar ahí como poniendo todo el rato palos en las ruedas todo el rato para que no siga avanzando. Claro, sí. Yo siempre os digo que siempre hay que hacer autocrítica hacia ti, hacia tu casa, hacia tu comunidad, lo que sea, y eso hay que tenerlo siempre claro, pero también hay que tener esa mirada, que es una mirada real, de lo que comentábamos, a la que tú expones un caso de éxito, por ejemplo, de un alumno gitano, solo tienes que leer comentarios, sea en Twitter, sea en Instagram, es un caso de éxito donde no está achacando nada, simplemente está contando su historia, y los comentarios se salen de lo que es culpa de vuestros clanes, os hacéis los víctimas, que no se centra ni en lo que se está contando. No se centra, nada tiene que ver. Así que, bueno, es una autocrítica que tenemos que hacer como sociedad. Algo estará pasando para que en un caso de éxito que no tiene nada que ver, se aproveche para volcar, pues no sé si esa rabia o ese odio o lo que tengan, ¿no? Mucho, ya acabando la entrevista, pero muchas veces yo creo que es que tienes lo que tú dices, no tanta rabia, tanto odio, ya no ni por la comunidad gitana, pero en general que tienen algo ahí que como que tienen que explotar con algo. Sí. En muchas ocasiones. Pues hasta aquí la entrevista con Estel Fernández en Poco se está hablando, el podcast donde damos voz a historias que merecen ser contadas. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Estel. A ti, gracias.